Bueno, muy buenos días. Buenos días a todas, a todos, a la gente que está conectada en los servicios de salud. Me es grato poder estar aquí con ustedes ante la cámara para poder informar un poquitín acerca de lo que tiene que ver con embarazo en relación al COVID-19. Hay muchísima confusión, hay muchísimas dudas, porque esto es nuevo. Realmente esto es nuevo y muy reciente. Y esto conlleva todo un desafío para la ciencia médica. Si podemos pensar que el embarazo dura 9 meses desde que se inicia hasta que termina y se resuelve, y esta pandemia lleva 6, 7 meses, pues todavía no tenemos resultados al 100 acerca de lo que es el embarazo y el COVID. Observaciones de otras pandemias son en las que nos apoyamos y se apoya la literatura. Y entonces vamos a empezar desarrollando el tema de una manera práctica para que no sea tan aburrido estar escuchando nombrecitos aquí. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Miren, este es un virus que se identifica como coronavirus a principios del año. Pero los coronavirus ya se conocen desde los 60, del año 1966. Se describe el primer coronavirus. Y por sus siglas en inglés se les da el nombre de SARS-CoV. Y entonces los SARS-CoV, el 1, que es el que se identifica al principio, es el responsable de algunas pandemias a principios de los 2000, junto con el MERS, que son virus coronavirus. Y el MERS tiene que ver el nombre por el Medio Oriente, donde ataca también una epidemia por ahí. Ese tipo de coronavirus es un virus muy sencillo, muy sencillo. Es una cadena enrollada de RNA en una cápsula también muy sencilla, ¿sí? Y esto permite la facilidad de penetración hacia la célula. Ese es el problema de estas cosas. Es un virus RNA cuyo periodo de incubación, como mencioné de diapositiva, es de 2 a 14 días, teniendo un promedio de 5 días. De 5 a 7 días después de la exposición de este virus, se manifiesta en alguna sintomatología. Porque esa es la pregunta que hacemos. Oye, ¿y cuándo ya puedo tener alguna manifestación? Generalmente de 5 a 7 días ya debe haber algo de lo que vamos a hablar. Se menciona también que afecta principalmente a los hombres, más que a las mujeres. Esto es una gran ventaja, dado que el sistema inmunológico de la mujer, a través de sus cambios hormonales, en cuanto a cuestiones proinflamatorias y antiinflamatorias, puede beneficiar. El varón no lo tiene. Y el grupo etario, pues anda entre los 30 y 79 años. No da una enfermedad fatal, ¿sí? en niños y en adolescentes. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Pero el porcentaje mayor se encuentra en esas edades. En Latinoamérica, el primer caso se reporta en Ecuador, de manera oficial fue el mes de febrero del 2020. En México, el primer caso se reporta el 27 de febrero, a finales de febrero, de un paciente que viaja a Italia y regresa infectado. Y de ahí, pues ya se esparce supuestamente la enfermedad. A final de cuentas, es una enfermedad que tiene que llegar. ¿Por qué? Pues por los medios de transporte tan modernos que tenemos, ¿sí? Y que son vehículos para que pueda servir al virus para poder transportar. Entonces, en la actualidad, nuestros males pues, se llaman el avión, el barco, etcétera, las comunicaciones, pues. Y es ilógico pensar que en ningún lado va a llegar a todos lados. ¿Sí? Va a llegar a los pueblos más recónditos también, pues porque hasta allá también llegan los camiones, etcétera, el transporte. Bien, el origen de este virus se menciona que es animal. Digamos, es el origen, pero ya la contaminación es a través de persona a persona, o sea, el transporte del virus. Yo dije animal porque
tiene muchas similitudes que comparte con un virus que se encuentra en el murciélago y el pangolín, el pangolín es un animal, es un mamífero que se encuentra en Asia, ¿sí? Pareciera un armadillo, pues. Y esto se ha encontrado en estos animales, este tipo de coronavirus. Y entonces menciona que por ahí pudo haber mutado en un pueblo que se llama Wuhan, en China. Y entonces, sobre eso ya se estudió, se sigue estudiando, a ver dónde está. La mayoría de la transmisión que tenemos de estos virus es de persona a persona. Por gotas respiratorias. Contacto directo con secreciones respiratorias. Y entonces, lo que yo hablo, ¿sí? Lo que logro expulsar en el hablar, en el toser, en el estornudar, es lo que me va a contaminar. Le voy a entrar son las mucosas. Mucosa conjuntival, mucosa faríngea y mucosa nasal. Y entonces ahí tenemos ese problema, ¿verdad? Porque tenemos que cubrirnos a fuerza las mucosas para evitar la transmisión del virus. Y es una problemática mundial, la carencia de cubrebocas, que realmente funcionen, pues otro tema muy aparte, vamos a darnos de embarazo. Pero ese es un tema muy importante. Y algo básico que también tengo esa pelea con algunos médicos y alguna gente que conozco es que el cubrebocas es cubre nariz y boca. De hecho, el nombre está mal. Debe llamarse cubre nariz y boca. Y sin embargo, lo llaman cubrebocas. Los que manejamos el cubrebocas de hace muchos años, estamos acostumbrados o pertenece ya, forma parte de nuestra indumentaria que usamos en quirófanos, por ejemplo, pues ya sabemos de antemano cómo funciona o cómo debemos colocarlo, pero la gente de a pie, pues no lo sabe. Si ese cubrebocas se va a cubrir la boca nada más. Y hay que cubrirse pues también la nariz. Y podemos ver las vendedoras de las tortillas ahí en las esquinas, nada más cubriéndose la boca y su nariz de fuera. ¿Sí? Y entonces está mal el uso de ese cubrebocas que se debe llamar cubre nariz y bocas. Y es un paréntesis que hago, pues para que en un momento dado la gente entienda, o los que estamos en estas líneas de salud, podamos comentar qué es cubre nariz y boca, porque es un problema. También tiene que ver los fomites, que ya está demostrado, ¿sí? Que podemos encontrarlo pues, donde cae la secreción. La secreción infecta y puede estar ahí, dependiendo de la superficie, de algunos minutos a algunos días. Y entonces tendríamos una problemática, porque hay que estar constantemente limpiando las superficies en donde uno está interactuando, sobre todo si interactúa sin cubrebocas, ¿sí? Y sin ninguna protección extra. Este virus, el coronavirus, o el COVID-19, o el SARS-CoV-2, que se llama, se ha encontrado que dentro de su sintomatología, que prácticamente es respiratoria, también puede darnos una sintomatología gastrointestinal. Puede provocarnos una infección intestinal. En un porcentaje muy pequeño, o una posibilidad muy remota, lo mencionan los artículos, puede estar presente en las heces fecales. Es un tema que no se ha estudiado del todo, y esto pues genera dudas. Entonces, pues se sigue estudiando, como mencioné al principio, que es un tema en donde todo se está estudiando, no hay nada exacto, ni nada al 100, ni nada que podamos decir, esto funciona porque lo hemos comprobado. En este tema es bien complicado decirlo. Y también lo menciono porque al final de la plática muchos van a decir, oiga, y entonces no funciona nada. Pues probablemente sí, ¿no? Pues no tenemos la certeza de que funcione nada. Y a la vez todo se está ocupando, intentando caer en cuenta de qué cosa puede funcionar. Bien. El riesgo de la transmisión de estos virus, ya hablando específicamente con la embarazada, de manera vertical, es decir, que lo pase la mamá hacia el bebé, y en este caso sería intrauterino, prácticamente parece muy bajo o parece imposible. Hace poco sacaron, hace una o 2 semanas, sacaron
un estudio donde la transmisión vertical no está demostrada, salvo en un caso en Europa, en donde un bebecito a los 2 días de nacido se dio positivo a los SARS. No se sabe si fue transmisión vertical o nació y tuvo 2 días para contaminarse en una transmisión horizontal. Entonces está en estudio. Ahora, ¿existe la posibilidad de que sea transmisión vertical? Porque sería una buena pregunta, ¿no? Oiga, la embarazada, ¿qué preguntaría? La embarazada preguntaría, ¿puedo infectar a mi bebé? Habría que ver primero la fisiopatología de la barrera placentaria. Y ver entonces también la cuestión de si es un virus que pudiera pasar esa barrera placentaria. En un momento la puede pasar. Entonces ahí tenemos la problemática que tenemos que entender primero esto para poder explicarlo. De manera gruesa, puedo decir lo siguiente. La barrera placentaria no es más que la unidad que está conformada por una unidad fetal. María Isabel. A ver, aquí dice María Isabel, le pido que desactive su micrófono porque está listo. Por favor. ¿Está mucho ruido? No puede ser. No. María Isabel. Ya, qué amable, gracias. Le pido que sigan la plática, que no se vayan a... Bueno, y entonces fíjense ustedes, la unidad es un capilar fetal. Tenemos el trofoblasto cubriendo, y encima del trofoblasto tenemos el espacio intervelloso donde va la sangre materna. Y entonces el trofoblasto es lo que nos va a dar la barrera entre la sangre materna y el capilar fetal, para que no se vaya a cruzar, o sea, nunca se toca, pues. Bueno, tomad en cuenta que si existe una barrera de este tipo, habría que ver qué pasa con el virus. El virus, para empezar, es un virus grande, de un alto peso molecular, y entonces eso hace, primero, que no sea muy volátil en el aire, por eso se cae, por decirlo así, ¿sí? Y está en las superficies. Segundo, es grande y eso imposibilita que pueda pasar de una manera fácil la barrera placentaria. La barrera placentaria, para que tú la puedas pasar, tendrías que tener algunos mecanismos para pasar. Tenemos difusión simple, facilitada, activa, etcétera, etcétera. Los virus, en general, pasan a través de pinocitosis y fagocitosis. Pero si es muy grande, no es capaz la formación de una vesícula para poderlo atrapar y meterlo a la célula. Y entonces por eso es que es tan difícil que pueda haber una transmisión vertical. Por otro lado, si lo hubiera, tenemos que ver en los trimestres. El primer y segundo trimestre, perdón, el primer trimestre, pues obviamente está la formación placentaria. Y en el segundo trimestre, a partir de la semana 16, de la 18, 18, se empieza a adelgazar esa capa o ese espacio que dijimos que es el trofoblasto. ¿Sí? Está el trofoblasto, el sitio trofoblasto, y eso empieza a desaparecer, dejando nada más el puro sitio trofoblasto. Desaparece el citotrofoblasto y va adelgazando hasta que de plano, al final del embarazo, en el tercer trimestre, se hace tan pequeño que puede haber desgarros y por ahí sí puede pasar. Entonces, digamos que la etapa de mayor cuidado para la transmisión vertical sería el último trimestre, por lo que acabamos de mencionar, por la dificultad. Bien, no está demostrado tampoco que se encuentre en secreciones genitales, por aquello de las infecciones de transmisión sexual. Y lo más importante que nos conlleva también este tipo de virus es que no está demostrado en leche materna. Y es otra pregunta básica que nos hace el paciente. Oiga, ¿y podré darle pecho a mi bebé?
Por la cuestión de la leche, no va a haber ningún problema. El problema es cuando tiene que pegarse al bebé que acaba de nacer, ¿sí? Y uno está viéndolo sin protección, porque puedes obviamente estar expulsando esas microgotas que lo pueden infectar. Y entonces en las recomendaciones que da la OMS y que dan todos los colegios obstetras y médicos materno-fetales es que la paciente sí le puede dar el pecho al bebé recién nacido, pero debe de tener un cubrebocas, careta, etc. O sea, toda la indumentaria para poder hacerlo bien. De otra manera, se aconseja que se extraiga la leche y otra persona cercana a esa paciente, que obviamente no esté contaminada, pues le pueda dar leche a través de un biberón, ¿no? Banco de leche, pues. Pero no está demostrado que pase a la leche, que es otra pregunta básica en las pacientes. Vamos a continuar con la fisiopatología, muy importante porque esto es para que entendamos el por qué la embarazada, las preguntas que hacen es, ¿y la embarazada es más susceptible a enfermarse del COVID que cualquier otra mujer que no esté embarazada? Y ustedes van a encontrar que dice la literatura que la embarazada no es más susceptible, es decir, no tiene más riesgo que el común y corriente de la gente. Esto es algo que uno dice, oiga, a ver, si la paciente embarazada baja las defensas, y entonces, ¿cómo es posible que si bajan las defensas no le pegue más fuerte un COVID que a una que no está embarazada? Bueno, sí le puede pegar dependiendo del trimestre, vamos a ver por qué el trimestre. Y ahí viene, miren, la inmunidad celular, ¿sí?, con este virus es muy limitada. Dice ahí, la inmunoglobulina que se encarga de reconocer al virus y que anda en la sangre, que es la inmunoglobulina A, falla para este virus, no lo reconoce. Y entonces el virus logra entrar. Lo mismo los macrófagos alveolares, también encargados de la defensa en primera línea en esa inmunidad celular, también fallan. Fallan también las barreras físicas, y las barreras físicas, pues ahí tenemos al moco y al pH del área traqueobronquial. Esto falla ante este virus. Y entonces el virus, ¿qué hace? El virus invade las células pulmonares. Ahí se mete. Despierta una respuesta inespecífica de unos linfocitos que andan por ahí, que se llaman natural killers. Una vez que esos natural killers se despiertan, liberan una cosa que se llama interferón. Entonces los interferones son liberados por linfocitos inespecíficos, los natural killers. Y estos interferones, dentro de ellos el gamma, es un interferón muy potente y es el responsable de toda la serie de reacciones que tiene el organismo, el cuerpo, el enfermo o la enferma. Ya sea fiebre, mialgias, artralgias, todo eso tiene que ver con una respuesta a el estímulo del interferón alfa, de gamma, perdón, esta respuesta inflamatoria es severa, pero también es inespecífica. Todo este rollo, todo esto de las natural killers, la liberación del interferón gamma, nos lleva al final en esta cosa que los que saben de esto les llaman tormentas. Bueno, pues estas tormentas al final nos va a llevar a la liberación de lo que se llaman interleucinas o interleuquinas. Estas interleuquinas son las responsables del daño y las lesiones que puede tener la piel. Y las interleuquinas, tenemos interleuquinas buenas, interleuquinas malas. Y las malas son las responsables de este rollo, de que el colapso ocurra a nivel del pulmón. Bien, ¿qué nos puede pasar? Bueno, pues nos puede pasar lo siguiente, vean ustedes. Las interleuquinas buenas, ¿sí?,
son las que están en la parte baja, que se llaman antiinflamatorias. Y las interleuquinas que nos dan broncas o las malas son las proinflamatorias. Estos son equilibrios que hay a esos niveles. Y las proinflamatorias, tenemos la 1A, la 1B, la 6, la 12, hay un montón, pero esas son las más importantes. Entre las antiinflamatorias, que son las benignas, las buenas, son la 4, la 10 y la 13. Bueno, pues ahí fíjense, aquí vamos a responder lo que mencioné hace rato de por qué la gente joven no se enferma tan frecuentemente. Resulta que los niños y los adolescentes, por el proceso de desarrollo que están pasando y por los cambios que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo celular, están, digamos, invadidos por interleuquinas antiinflamatorias. Dentro de ellas, la más importante es la 10. Y entonces ellos tienen interleuquina 10. Por eso es tan difícil que un niño o un adolescente se enferme grave de estas cosas. Bien. Fíjense, esa es la 10. Las proinflamatorias, o las que dan la inflamación, ya empiezan a ocurrir cuando empieza a haber cambios hormonales que van a llevar al final de esta etapa de cambios hormonales a la formación del varón y de la mujer, como nos conocemos como los adultos. Por eso los adultos, las proinflamatorias son las que van a actuar. En el embarazo, ¿qué pasa en el embarazo? Bueno, en el embarazo, primer trimestre, la preparación para la placentación, la preparación para el desarrollo embrionario, tiene que ver con un proceso inflamatorio. Y entonces ahí tenemos las proinflamatorias, las interleuquinas 1A, 1B, 6 y 12. Y ahí está la problemática. Entonces en el primer trimestre tenemos más chance de que nos vaya a dar una infección por coronavirus más severa. Segundo trimestre, el paciente está estabilizado. Y entonces la interleuquina 10 es la que predomina en esta etapa. Por eso el trimestre segundo trimestre del embarazo es el más benigno para esta enfermedad. Tercer trimestre, preparación para el parto, para el nacimiento, para la expulsión de la placenta o el alumbramiento. Y esto entonces nos va a llevar a que vuelvan nuevamente las sustancias proinflamatorias a actuar, y entonces primero y tercer trimestre son los más riesgosos para que la enfermedad nos dé de una manera severa, tan severa que puede comprometer la vida, porque hay colapsos alveolares y pueden dañar completamente. Esa sería, digamos, la respuesta por qué a los niños no les da, o si les da leve, y por qué a los adultos les da bastante. Y la mujer, sobre todo embarazada, en una etapa X, como sería la segunda trimestre, es que no le da tan severo. Eso está demostrado con algunos estudios que se dieron con embarazadas en China, ahora que pasó esto, y con observaciones con las otras dos, el SARS-CoV-1 y el MERS, que fueron los que nos dieron pandemias en décadas pasadas. Bien, la mayoría de las pacientes embarazadas va a presentar la enfermedad leve, la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el gran porcentaje de embarazadas son jóvenes y se defienden más. Pero hay un 20% que hoy ya se ha corregido un poquitín, hacia un 15% se ha reducido un poquito, ¿sí? Que evoluciona de una forma grave. Y entonces tenemos que de 10 pacientitas embarazadas que se van a enfermar, 2 nos pueden dar un cuadro grave. Y es una problemática, no sabemos quiénes van a dar este tipo de cuadros. La sintomatología más frecuente que van a presentar es esto, es la fiebre, en el 90% de los casos va a estar presente. La tos en el 76% de los casos. Mialgias en el 44%, es decir, aquí en las mialgias la mitad va a tener y la mitad no va a tener, mientras que la fiebre y la tos casi todas las van a tener. Es mucho menos frecuente encontrarla
en la expectoración, gente que esté expectorando, gente con cefalea y gente con diarrea. Por eso también aquí cabe hacer mención, digamos, entre los males el menor, la cefalea, porque mucha gente nos ha tocado, estamos en consulta, la gente se espanta, y tienen toda la razón, pero se espantan y nos dicen, es que yo tengo cefalea, me duele la cabeza, ¿será coronavirus? Bueno, tomando en cuenta que es gente joven y que el porcentaje de cefalea es 8%, pues lo más seguro es que no tengan nada, que no sea esa la problemática, que sea otra y investiguemos otra. Pero si me dicen, tengo tos y la tos está en el porcentaje alto, y tengo fiebre y está en el porcentaje alto, y mi paciente se encuentra en el primer trimestre, que es el porcentaje alto, entonces ya tengo una posibilidad muy, muy grande de tener la enfermedad del coronavirus, porque si no es presente. Entonces, es una manera también de poder ir haciendo diagnósticos exclusivos para decir, bueno, este se puede, este hay que pedirle, este no hay que pedirle. Dice, aquí ya mencionamos en esta diapositiva que dice que la embarazada no puede saber la mayor susceptibilidad para contraer la infección, y ya lo mencionábamos. Alguna literatura dice que no, y alguna literatura dice que es por trimestres, que ese es lo más, digamos, más correcto, porque ya lo desglosamos. ¿Y por qué? Ojo con esto. La embarazada con COVID, la gravedad del COVID, o sea, de la enfermedad, la va a dar las comorbilidades, es decir, lo que ya traiga la paciente encima. Dice ahí, las complicaciones graves tienen que ver con el grado de comorbilidad existente. Ok. Y entonces decimos, a ver, ¿qué cosa es eso del grado de comorbilidad? Pues sí, si tengo una paciente que está embarazada, pero además me está manifestando hipertensión, o me está manifestando diabetes, pues estas comorbilidades van a aumentar su riesgo de que el COVID sea, primero, se presente, y segundo, sea más grave. Y es una problemática que tenemos también. Entonces, dependiendo de la comorbilidad, va a ser la gravedad del cuadro. Ojo con esto, porque uno ahorita está pensando nada más en COVID. No, pues es que es el COVID, el COVID, el COVID. Sí, pero acuérdense que también están pacientes embarazadas que tienen placentas previas, y vienen las hemorragias, vienen las pacientes que también tienen hipertensión, vienen las pacientes que vienen con diabetes, con cuadros renales, etc. O sea, las demás enfermedades no han desaparecido, están ahí, y en la embarazada persisten. Y entonces, a eso le vamos a agregar todavía la cuestión del COVID. Por eso es básico y fundamental que nuestras pacientes, cuando se embaracen lo más sanas posibles. Porque si no, pues tenemos una problemática, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Estoy hipertensa, me embarazo y me cae COVID. No, pues te va a ir muy mal. Y entonces tenemos esas cuestiones que tenemos que ir platicando con los pacientes. Ir haciendo un screening, qué pacientes son las que van a militar envíos y qué pacientes son las que yo puedo manejar en mi consulta de primer nivel. Muy importante. Vamos a ver. Los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto o pérdida gestacional en las mujeres con COVID. No está demostrado que el hecho de que mi paciente tenga el COVID y el COVID per se vaya a darle al paciente un aborto. Pero sí, si mi paciente le da COVID, le da insuficiencia respiratoria, le da agregado infecciones agregadas ahí, pues lo más seguro es que mi paciente acabe abortando. Que lo ocasionó el COVID, sí, pero de una manera, sí, intermediaria, no fue la causa directa. Entonces, por eso los datos actuales no sugieren que la paciente con COVID tenga un mayor riesgo, pero si mi paciente tiene la comorbilidad agregada, sí va a tener una problemática. Llámese, pues un aborto o una pérdida gestacional precoz, ¿sí? O muerte intrauterina, dependiendo de muchas cosas, pero tiene que ver con la comorbilidad. Esto ya lo habíamos mencionado, no existe evidencia de transmisión intrauterina,
y menos que produzca defectos congénitos. Hoy por hoy no está demostrado que produzca defectos congénitos. Obviamente, como dije en un principio, se está todo en trámite, todo se está estudiando, hay muchos estudios corriendo en este momento y que probablemente tengamos información que sea diferente a esta en un año, en 6 meses, no lo sé. Pero hoy por hoy no está demostrado, porque la pregunta de los pacientes es esa. Oiga, fíjese que le dio el COVID a mi mujer y está embarazada. ¿Tendrá alguna malformación? ¿Tendrá algo agregado? No, no está demostrado que produzca malformaciones congénitas el COVID-19. Existen otros que sí, este no. Hoy por hoy no. Esperemos que siga así y que quede como uno de los virus que no lo produce. Para que no nos preocupemos. Ahora, el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico se realiza recolectando las muestras con todas las medidas de protección. Obviamente esto es para laboratorios, a nosotros únicamente es importante conocer cómo lo hacen, ¿sí? Y quizás en algunas unidades lo tengan que hacer, no lo sé, pero si lo hacen, pues ahí están las medidas de protección establecidas, como es el uso de guantes, mascarilla N95, pads antifluidos, protecciones oculares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bien protegidos para ¿qué? Para la recolección de la muestra. Se debe tomar la muestra entre los primeros 5 días de iniciar los síntomas, ya lo mencionábamos, entre 5 y 7 días. Máximo los 10 días primeros del inicio de la sintomatología cuando se toman las muestras. ¿Cómo se toman las muestras? Pues las muestras se toman de varias formas. Puede ser hisopado faríngeo, puede ser aspirado nasofaríngeo, puede ser aspirado endotraqueal y lavado broncoalveolar. Lo más común es que sea un hisopado faríngeo, ¿sí? O también nasofaríngeo. Y entonces lo toman a través de un hisopo. Fíjense aquí algo muy importante que nos corresponde con la embarazada. Está claro, dice ahí, que a mayor número de pruebas y detecciones que hagamos nosotros en nuestra población de embarazadas, es más fácil monitorizarlas y controlarlas. Controlar a la población de embarazadas. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque la embarazada, pues no solamente es una paciente que puede estar enferma de COVID, también está embarazada y entonces se va a embarazar algún día. O puede tener algún problema con el embarazo, como le puede ocurrir a cualquier paciente. Y si sabemos nosotros que esa embarazada está prácticamente, entre comillas, libre del COVID o sana del COVID, entonces el tratamiento o la manera como la vamos a tratar va a ser diferente a aquella que le hagamos el estudio y salga positiva. Y entonces, aparte de su COVID, nos diga, ¿sabes qué? Tengo sangrado y hemorragia, porque esta sería una línea diferente que seguiría la paciente. Tanto dónde se va a atender, primero o segundo nivel, como la forma de hacerlo. Entonces es importantísimo que hagamos estas pruebas, estas detecciones, estos screenings, que desafortunadamente pues no están haciendo. Por lo que sea, falta de insumos, laboratorios caros, etcétera, etcétera. O la gente que no tiene el poder económico, que esto somos todos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver qué sí. Dice, cualquier embarazada debe considerarse potencialmente infectada, es lo que mencionábamos. Es decir, cualquier paciente que le llegue a ustedes, si ustedes no tienen el antecedente de haber se hizo un estudio previo, ¿sí? Del hisopado, de la PCR, lo que ustedes como lo vayan a solicitar, y entonces debemos considerar potencialmente infectada, y ese es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque si una paciente potencialmente infectada, vamos a necesitar ahora insumos nosotros para poder atenderla. A diferencia de que si en ese momento decimos no tiene ningún problema más. Esto es de vital importancia, dice ahí, cualquier embarazada puede interrumpir la cuarentena por complicaciones propias del embarazo. Y entonces nos puede llegar una paciente que diga, doctor, yo tengo 6 meses de embarazo y estoy sangrada. Y tú dices, bueno, a ver, sangrada, pudiera ser que placenta previa, pudiera ser que puede amenaza de parto preterno, ¿no?
¿sí? Desprendimiento prematuro de placenta, pero además puede tener un COVID-19. Entonces la ruta de esta paciente es diferente a aquella que únicamente viniera más por el sangrado. Y esa es la problemática que tenemos hoy por hoy los servicios de salud, sobre todo en el área de ginecología, porque no sabemos qué paciente que potencialmente puede estar infectada lo está. Pero bueno, sigamos aquí. Actualmente existen distintos tipos de pruebas rápidas para realizar el diagnóstico de la paciente. Miren, estas pruebas no están, la FDA dice que no, pero las están aplicando en Estados Unidos y en Europa, y entonces probablemente lleguen acá y las tengamos acá, o alguien ya las tenga, y pues hay que conocerlas. Y hay una cosa que se llama secuenciación de la ARN COVID-19, es un resultado de 5 minutos, son en sangre, estas dos son en sangre. La secuenciación de la ARN COVID-19, los resultados en 5 minutos, muy rápidos. La detección de inmunoglobulinas IgM e IgG en sangre para este coronavirus también nos ha resultado 15 minutos, que también es muy rápido y es muy bueno. Entonces, conocer que están ahí, que algún día van a llegar, que probablemente ya estén, o que alguien las tenga, pues al final de cuentas nos puede ahorrar sobre todo tiempo, ¿no? Porque las pruebas actuales de hisopado tardan entre 5 y 7 días los resultados. Bien. El tratamiento, miren, ahorita vamos a hablar de esta manera general y ahorita vamos al tratamiento de las embarazadas. Pero en general, pues ustedes ya lo saben, han tomado ya algunos otros pláticas sobre esto. Yo les puedo decir que hay de todo, como en la botica, y nada funciona. Nada está demostrado que sirve. En el Facebook van a encontrar que hay que diluir, no sé, cáscara de no sé qué, semilla de no sé qué. No funciona nada de eso. No está demostrado. Se mencionan los antivirales, los antipalúdicos, los antibióticos, los inmunomoduladores y el plasma del paciente convaleciente. Estos elementos, estos 5 elementos, digamos que son parte del arsenal que se está ocupando. Algunos han demostrado con otros virus parecidos, ¿sí?, beneficios. Con este en especial no se ha demostrado nada al 100%. No quiero decir que no haya una demostración. No está al 100%. Por eso la FDA no nos autoriza. Pues. Pero bueno, en esa línea que nosotros tenemos, y por ese apresuramiento de hacer las cosas a nivel mundial, pues se está intentando con esto. Y entonces tenemos ahí antivirales. Tenemos el lopinavir, el ritonavir, que son inhibidores de la proteasa y se ocupan para pacientes con HIV. Están ocupando actualmente para pacientes también, y también para embarazadas. Tenemos el remdesivir, que es un inhibidor de la ARN polimerasa, y esto contribuye a que no haya una replicación celular. Y entonces, una replicación viral, y esto hace que paremos nosotros la infección por este virus. Y en vitro está demostrado, en vivo están corriendo los estudios. El arbidol, que es un antigripal, también disminuye la concentración in vitro del SARS-CoV-2. In vitro. Se está haciendo en vivo, apenas están corriendo los estudios. Aquí en la actualidad, nosotros tenemos aquí, digamos, de manera local, pues la experiencia con los celtamivir, y el celtamivir como antigripal, y como para las epidemias que tuvimos de H1N1, pues es muy bueno, y entonces inclusive le han encontrado efectos moduladores de inmunidad, y por eso se da, y entonces el celtamivir lo siguen dando y se está dando. En la embarazada, con mucho criterio médico, porque puede afectarnos, sí nos puede afectar en un momento del desarrollo embrionario, pero está presente también como parte del arsenal, para que lo conozcan. Hace poco sacaron los estudios de cloroquina y hidroxicloroquina, que es un antipalúdico, y este inhibe la replicación viral, aunque tiene un riesgo muy alto de toxicidad cardíaca, y entonces también frena un poquito el hecho de que lo podamos dar así nada más como si fueran dulces. Está en estudio, insisto, como mencioné al principio. Todo esto
tiene mucha verdad, pero todo eso tiene mucha mentira. No sabemos con exactitud, ¿sí? Dada que es una situación nueva y muy pronta, no sabemos con exactitud qué nos puede deparar en cuanto al tratamiento. Los antibióticos, bueno, podemos decir nosotros de una manera muy lógica, pues si en un momento dado es un virus, ¿para qué doy antibiótico? No va a servir de nada, sino nada más que el virus, cuando una vez que penetra, daña la célula y las bacterias entran. Las bacterias de todos lados, entran las de la comunidad, las del hospital, las bacterias por la piel, etc. Y entonces, la citromicina ha mejorado los cuadros neumónicos secundarios a las bacterias agregadas. Y esto puede ayudar al paciente a la recuperación. Y entonces se menciona la categoría de la citromicina que está en la FDA, todos conocemos los que nos dedicamos a esto. Es un macrólido de amplio espectro y útil en el cuadro de neumonías dadas por estos bichos, los bichos de las comunidades hospitalarias. También se menciona. Los inmunomoduladores son capítulo aparte. Estos sí se están dando, han demostrado una mejoría y se puede dar en el embarazo. Y tenemos el sarilumab y el tocilizumab, que son inhibidores de la interleucina 6. Y dijimos por ahí que las 6 de las malas, las 10 de las buenas. Y entonces las 6, pues si la vamos a inhibir, pues qué bueno. Y la vamos a inhibir con estas cuestiones de los inmunomoduladores. Mejoran el daño severo del tejido pulmonar. Los interferones inducen la actividad de un amplio espectro de genes que inhiben la síntesis de ARN, dentro de ellos la del virus. Y entonces si vamos a dar un interferón, pues podemos ayudar a frenar la replicación del ARN viral. El plasma, ahorita famoso en las redes sociales, ¿verdad? Que todo el mundo ahorita está pidiendo plasma para los unidades enfermos. Se ha demostrado que acorta la duración de la enfermedad, también la gravedad, no la cura, pero sí los factores que quedan, factores inmunológicos que quedan en el plasma, pueden ayudarnos a acortar la duración y la gravedad de la enfermedad. Esto también se puede dar en el embarazo, esto no tiene ningún problema con el embarazo. Hay unas recomendaciones que quiero darles. Ya vimos cómo la embarazada, de una manera práctica, podemos decir que se comporta igual que una no embarazada, es decir, le puede pasar lo mismo. Pero la embarazada tiene algunos bemoles, algunas cosas pequeñas que tenemos que tomar en cuenta, como son los trimestres y como son las comorbilidades. Y bueno, dentro de esas recomendaciones específicas, pues obviamente dice que en el escenario epidemiológico actual es recomendable que las consultas de control prenatal se lleven a cabo en el primer nivel de atención. Alguien decía, oiga doctor, ¿por qué el hospital civil no es un hospital COVID? Es decir, ¿por qué no mandamos embarazadas para el hospital civil? Porque si nosotros recibimos pacientes con COVID embarazadas, tenemos que cerrar el hospital. ¿Y para quién vamos a cerrar el hospital? Para las no enfermas de COVID, que es la mayoría. Entonces, por eso es que se decide que el hospital civil sea un hospital no COVID en embarazadas. Porque nosotros vemos la mayoría de la problemática obstétrica del Estado. Y cerrar por 1 o 2 pacientes la atención para 500 o 1000 pacientes en ese momento no es nada adecuado. Por eso dice ahí que el control prenatal se lleva a cabo en un primer nivel de atención. Espaciar la frecuencia de las consultas, eso es importantísimo. Si mi paciente no tiene ningún factor de riesgo obstétrico, entonces yo puedo espaciar el número de las consultas y también de las pacientes que cito al día para tener lo menos posible un conglomerado de pacientes ahí. Y pues por aquí aparecen estos esquemitas que dicen que bueno, la primera consulta en el primer trimestre, en el momento que llegue la paciente del primer trimestre, la segunda consulta la semana 20, la tercera consulta la semana 28, la cuarta consulta la semana 32, la quinta consulta la semana 36 y la sexta consulta la semana 38.
Entonces, así más o menos como se menciona según la literatura actual, en la bibliografía que se revisa, cómo se debe de dar. Dice, hay priorizar en la consulta la atención de alto riesgo. Y entonces, nosotros tenemos que ser muy intencionados en la búsqueda de esos factores de alto riesgo, obstétricos y ahora respiratorios. Hay que hacer, ahora sí que hay que estar un poquito más finos en ese aspecto, que no se nos vaya, pues, ¿sí? Si una paciente tiene tos y fiebre, pues a ver, hoy por hoy hay que descartar COVID. Sí es cierto, es época de influenza, pero pensar en una gripita, pues como que no. Hay que pensar primero mal, pues pensemos en COVID-19 y después ya si no es COVID-19, que bueno, es una gripita y se acabó. Si acude acompañada por un familiar, deberá esperar al familiar afuera. Esto ya son cuestiones normativas de cada institución, pero se dice que debe estar afuera, manteniendo la sana distancia, no pasa mucha gente a los consultorios. Es bien complicado porque la gente quiere pasar. Pues, yo quiero pasar con mi familiar, a ver, cálmate, espérame afuera, únicamente voy a revisar a la paciente. Entre menos es mejor. Ya dijimos que se buscará de manera intencional los factores de riesgo. Algunos centros de salud están ubicando consultorios para estas pacientes embarazadas que tienen síntomas respiratorios en las entradas para que el paciente no pase a todo el centro de salud y esté contaminando. Entonces, se están haciendo adecuaciones. Ojalá ustedes o sus unidades pudieran hacerlo también. Tener un consultorio especial para estos pacientes con síntomas respiratorios. Los casos sospechosos se aíslan en domicilio, 2 semanas. A ver, miren, para todos, incluyendo nosotros, los que estamos en cuestiones médicas, todo lo que nos pase es grave, es decir, es una urgencia para nosotros, y eso lo vemos todos los días. Oiga, me duele el dedo del pie izquierdo de hace un mes. Híjole, ¿por qué viene ahorita que es domingo a las 5 de la mañana? Bueno, porque para mí es una urgencia. Para médicos de voz. Así son los pacientes como nosotros, así es el ser humano. Pues. Y aquí pasa lo mismo. ¿Sí? Nosotros, para nosotros, algo como por ejemplo que nos digan, es que fíjese doctor, que tengo gripe, tengo tos y tengo fiebre. Bueno, pues voy a hacer un COVID. Te vas a tu casa y te quedas 15 días encerradito, 2 semanas encerrado. Oiga, pero no va a hacer otra cosa, pues no hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa. Ya vimos que no hay un tratamiento específico, ya vimos que no hay una vacuna, y lo único que queda es esperar que el paciente no presente datos de agravamiento de la enfermedad. Igual pasa con la embarazada. Y entonces dice ahí, datos de alarma en caso de síntomas respiratorios para favorecer una búsqueda de atención médica oportuna serían tener fiebre mayor de 38 grados, que nos hablaría de un problema de agravamiento, cefalea, tos, y si tuviéramos la posibilidad de tomarle, si el nivel de oxigenación con unos aparatos que se ponen aquí en el dedo son muy prácticos para ver cuánto satura mi paciente, también sería excelente. Yo recomiendo que tengan uno ustedes por ahí y que lo pueden, entonces uno se puede estar poniendo si empiezan con tos, etcétera, porque la embarazada también, al igual que cualquier paciente, se contenta cuando ve que uno le pone y uno ve cuánto tiene, y eso es bueno, porque puedes ver ahí directamente cuánto está saturando, pues. De manera indirecta a través de los capilares. No acudir a consulta de control prenatal si presenta síntomas respiratorios y permanecer en aislamiento domiciliario 14 días, lo que mencionamos hace rato. Como no tenemos realmente un tratamiento específico, lo único que es que se guarde el paciente y se espere. ¿Y se espere a qué? Se espere a no agravarse. Pero ojo, si tenemos en el screening que yo le hice, ¿sí?, factores de riesgo para que se me complique, ejemplo, ahí les va uno. Mi paciente es una paciente obesa, está gordita, doctor, ¿cuánto pesa? 100 kilos, cuidado con eso. Obesa, embarazada,
es igual, casi, a hipertensión o diabetes. Y entonces el COVID le va a hacer más daño. Por eso es básico que nosotros tengamos la idea del screening obstétrico que tenemos que hacer siempre, más el screening ahora que tenemos que agregar que va a ser el respiratorio. Ya van a ser 2. Y entonces tenemos que sabérselo y tienen que aprender sobre él. Ya en cuanto a la atención del parto, esa es otra historia. Eso ya tiene que ver con el segundo nivel o los niveles donde tengan atención de parto, porque esto ya es un tema aparte. La atención de parto en gente con COVID es otro rollo. Aquí se necesita, no es una técnica especial que venga de un país ajeno, ¿no? Simple y sencillamente hay que tener todas las condiciones para la atención de ese paciente. Llámese lo que mencionamos, el equipo adecuado, instalaciones adecuadas, no se permite mucha gente, no se permiten algunas unidades que pasen los familiares, porque luego las unidades pues también quieren pasar, en algunas unidades se les permite que pasen, aquí no debe ser. Tener una comunicación muy clara con el familiar, porque el familiar luego está estresado, no sabe qué está pasando adentro, y luego el médico nunca la avisó, la enfermera tampoco avisa, y eso es un caos. Entonces, las técnicas de atención de trabajo de parto, esas únicamente las puse aquí, porque dice ahí que el modo de nacimiento debe de ser individualizado en función de indicaciones obstétricas. Es decir, el COVID-19 no tiene por qué aumentar la tasa de cesáreas, salvo que mi paciente con COVID-19 tenga una gravedad en su cuadro. Oiga, la paciente que tiene neumonía, pues ¿cómo la vas a poner a empujar? Para cesárea, ahí sí está justificado. Pero si mi paciente tiene una enfermedad leve y no tiene ninguna indicación para cirugía, indicación obstétrica, no pasa nada de cirugía. Porque luego la petición también de la gente, ¿no? Ah, no, es que fíjese que está tosiendo, pero ¿cómo? ¿Por qué lo voy a operar? Si no hay una indicación obstétrica. Y entonces esto ya son cuestiones de tipo hospitalario que nosotros vemos allá. Y las menciono únicamente porque ustedes también se los van a preguntar, la gente que está en primer nivel, es la gente que tiene que estar informando todas estas cosas. Pero acuérdense que la gente se casa con lo que les dicen. Si el de primer nivel le dijo, la vamos a operar en el civil, vayas al civil, la gente va a ir al civil a operarse, no va a otra cosa. Pero porque ya le dijo eso el primer nivel, y eso no debe ser. El primer nivel debe tener conocimiento de todas estas cosas que vamos a tener. ¿Para qué? Para que vaya encauzando al paciente a un mejor tratamiento. Es lo que debe de pasar. Entonces ven ustedes cómo, esta me parece que es la última diapositiva, podemos ver, muchos dirán, bueno, realmente entonces no hay nada. Pues créanme que sí, no hay nada. Porque esto es muy nuevo. Y entonces nada más están transponiendo aquí, traslapando algunos conocimientos en la embarazada de lo que ocurrió en otras pandemias con este tipo de virus, pero en este en especial no se tiene certeza ni resultados al 100%. Y espero que esto haya ayudado o dé un poquito de luz a los tratamientos, a la atención de las pacientes embarazadas con COVID, que nos vamos a topar, porque esto no va a ser únicamente para el hospital. Esto se va a topar ustedes con los familiares enfermos. No falta la embarazada prima, la sobrina, la tía que les va a preguntar. Y es importante este conocimiento básico para que en un momento dado tengamos las armas para poder contestarle de una manera certera. Ahora sí les pido que abran su micrófono y si gustan preguntar, si gustan un comentario que tengan ustedes sus unidades. El riesgo en las mujeres embarazadas radica en la edad del paciente, comorbilidad y mientras tenga mayor edad. Ah, bueno, la doctora, ¿cómo se llama? Marijer Santos. Marijer Santos, muy amable por el comentario y la pregunta que nos hace es que si a mayor edad es mayor riesgo, claro que sí. Acuérdense que las defensas pues también van a cambiar de acuerdo a la edad, ¿no? Y lo que vamos a mencionar ahorita, los niños, los adolescentes les va bien, a los adultos no nos va tan bien. Relación de un hombre y una mujer, pues al hombre le va a ir peor y la mujer le va a ir peor con la edad. Pero no solamente con el COVID, le va a ir peor con la edad para otras enfermedades. Acuérdense que el embarazo, mientras más edad tiene el paciente, pues es más complicado.
por la adaptación inmunológica que nos puede llevar a otros problemas, ¿no? Entonces, gracias por eso. Sí, igualmente en el primer trimestre es mayor el riesgo de transmisión vertical, pero en el tercer trimestre es mayor riesgo de complicación. Bueno, mencionamos hace rato que la formación de la placenta es lo que nos va a dar el riesgo vertical. La placenta se empieza a, la barrera placentaria que le llamamos nosotros, que conocemos, se empieza a, digamos, por decirlo así, entre comillas, a denigrar a partir de la semana 19, o sea, en el segundo trimestre, y en el primero no. Entonces no hay un mayor riesgo en el primer trimestre. Termina, por decirlo así, de denigrarse en el último trimestre. Y entonces el mayor riesgo es en el último trimestre en la riesgo vertical. Y no solamente para COVID, para muchas enfermedades, como por ejemplo el HIV, ¿verdad? Es en el último trimestre. El primero no, el primero protege un poquito más, dada que la barrera placentaria se encuentra íntegra. De Nidia Malváez, toda paciente con riesgo obstétrico mayor de 6 más COVID no agravado debe referirse o solo los 14 días a su domicilio. Bueno, si el riesgo obstétrico te está indicando que la paciente necesita una valoración en otro nivel, y el COVID ya no interesa. O sea, ya ahí es el riesgo obstétrico por el que se tiene que revisar. Si la paciente no tiene riesgo obstétrico y tiene un COVID como enfermedad leve, la paciente se domicilia, se manda a su casa. Porque lo mismo se le va a hacer en el hospital. Cuando llegue le van a decir que te vaya bien a tu casa 14 días a guardarte, mientras no tenga el riesgo obstétrico agregado. Si el riesgo obstétrico está presente, ya el COVID como que será el agregado. Pero ojo, si mi paciente va a un hospital por un riesgo obstétrico más COVID, tenemos que indicarle al paciente que informe que tiene un COVID. Porque hay gente que nada más va y dice, bueno, yo vengo con un sangrado, y nunca menciona la tosecita, nunca menciona ahí alguna cuestión en especial que tenga agregada, y eso nos va a dar problemas a los que están. Bueno, pues espero que esto pueda orientar, servir en algo. Yo les agradezco mucho la atención, agradezco mucho también la atención de los compañeros aquí de Enseñanza Estatal. Bueno, pues qué amables. Pues estamos pendientes, cualquier cosa, pues ahí estamos en el Hospital Civil. Pueden hablar allá y con gusto podemos platicar. Bueno, hasta luego, que estén bien.